Bueno, en esta clase vamos a ver algunos puntos básicos en electrocardiograma normal. Primero vamos a comenzar definiendo que es un registro eléctrico de la actividad del corazón, teniendo en cuenta que la masa del tejido miocárdico se despolariza y cambia la polaridad de las células, cambiando su potencial de membrana. Esto es captado por electrodos que son sensibles a estos cambios eléctricos. Y esto se transforma y se registra en el papel. ¿Cuál es la utilidad del electrocardiograma? Es una herramienta que se utiliza a diario, interpreta todo lo que tiene que ver con la generación y conducción del impulso eléctrico, detecta también tamaño o morfología de las cavidades, y así diagnostica diferentes enfermedades, entre ellas las enfermedades coronarias. El sistema cardionector es por donde transcurre el impulso eléctrico, comenzando por el nódulo sinusal, pasando por los haces internodales, llega al nódulo aurículo-ventricular y luego va por el haz de His y las fibras de Purkinje. Esto es un poquito para recordar cómo es el sistema de conducción eléctrico cardíaco. Recordemos el papel del electrocardiograma y las ondas. Esto sería en un latido cardíaco que está compuesto por una onda P, por segmentos e intervalos, como es el PR, el complejo QRS, el segmento ST, la onda T y en algunos casos normales o patológicos una onda U. ¿Qué características podemos también destacar? Estos electrodos, como dijimos, captan o detectan el potencial de acción de las células cuando llega el estímulo eléctrico, cuando llega un estímulo, ¿no? Se conecta y se traduce a través de un trazado en un papel específico, un papel milimetrado, que va a una determinada velocidad. Entonces se pueden ver los tiempos y los voltajes de cada onda. Tener en cuenta que podemos tener ondas positivas, que son deflexiones hacia arriba de la línea de base, y deflexiones hacia abajo serán las ondas negativas. Acá tenemos algunas de las ondas positivas y algunas de las ondas negativas. Otra de las cosas que quiero que tengan en cuenta son los tiempos y los voltajes. A nivel horizontal vemos que cada cuadrado chiquitito tiene 0,04 segundos. Cada cuadrado grande tiene 0,2 segundos. Y a nivel vertical vamos a medir el voltaje. Cada cuadrado chiquito tiene 0,1 milivoltios. O sea que cada cuadrado grande tiene 0,5 milivoltios. También podemos decir que tiene 5 milímetros o 1 milímetro. Y si tomamos, por ejemplo, 2 cuadrados grandes, que serían 10 cuadrados chiquitos, serían 10 milímetros o 1 centímetro, que es lo mismo que decir 1 milivoltio. También les decía que el papel va a una determinada velocidad. El estándar es 25 milímetros por segundo, ¿sí? O sea, 1 milímetro de ancho es igual a 0,04 segundos. Eso tener en cuenta porque a veces es necesario poner a mayor o menor velocidad, pero habitualmente el estándar es a esta velocidad que les digo. Ahí, por ejemplo, lo que me muestra es las diferentes, también en cuanto a la amplitud. En la primera figura, en la A, es el estándar, pero a veces es necesario aumentar o disminuir el estándar por las patologías propias del paciente, por ejemplo, en caso de complejos muy grandes o en complejos muy pequeños para poder verlo bien y medirlos. Dijimos recién que había ondas, segmentos e intervalos. Ahora vamos a ver cada uno. Ahí tenemos las ondas, ¿sí? Ya esto creo que esto ya lo habíamos comentado. Vamos a pasar. Después vamos a ver ondas y segmentos de A1. Otro concepto que quiero que tengan en cuenta son las derivaciones. Las derivaciones nosotros es cómo vemos al corazón. Si lo vemos de un plano frontal, es como si yo me paro frente al paciente.
tenemos lo que llamamos derivaciones bipolares o derivaciones de los miembros. Y si no, también tenemos desde un plano transverso, que es como si yo miraría al paciente desde arriba. Esas son las derivaciones unipolares o también precordiales, porque se colocan en el tórax del paciente, en el precordio. Así van a formar 6 derivaciones frontales o bipolares y 6 derivaciones horizontales o unipolares. Serían 12 derivaciones en total, que es la que va a registrar el electrocardiograma. Bueno, ¿desde dónde miro al corazón? Acá está representado como si fueran cámaras de fotos, las diferentes derivaciones, y es exactamente eso. Desde dónde yo voy a mirar al corazón, en este caso lo que también muestra en el centro es el vector principal de despolarización del corazón, ¿sí? Fíjense que tienen como flechas chiquititas, cada zona tiene un vector de despolarización predominante, pero si juntamos todos los vectores, va a formar un vector único que en condiciones normales sería entre 30 y 60 grados, como muestra la figura. Acá tenemos cómo colocamos los electrodos en las derivaciones frontales y en las derivaciones precordiales. En las derivaciones frontales tenemos de B1 a B6 y generalmente tenemos B1 en el cuarto espacio intercostal paraesternal derecho, como muestra la figura. B2 es lo mismo pero del lado izquierdo. B4 es en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Y el B3 va entre B2 y B4. Y después tenemos B5 y B6 siguiendo ambos en el espacio intercostal, pero el B5 en línea axilar anterior y el B6 en línea axilar media. Si yo quiero ver también derivaciones precordiales, puedo ampliar y colocar las derivaciones del lado derecho siguiendo del lado derecho B2, B3, B4, B5 y B6, pero del lado derecho, también siguiendo los espacios, el quinto espacio intercostal, guiándonos por las líneas axilares, media y anterior. También podemos tener del lado posterior, continuar, la última hemos dicho B6, y después podemos hacer B7, B8 y B9, también siguiendo las diferentes, tenemos la línea axilar posterior, y después ya el ángulo escapular, B8, y la línea paravertebral, la B9. Ahí podemos ver toda la cara posterior. Bueno, entonces acá tenemos el paciente conectado con el electrocardiograma con las 12 derivaciones, las de los miembros y las precordiales. Vamos a aclarar un poquito más sobre las derivaciones del plano frontal. Estas se llaman bipolares porque van desde el brazo derecho al brazo izquierdo, formando por ejemplo D1, desde el brazo derecho a la pierna izquierda formando D2, y del brazo izquierdo a la pierna izquierda formando D3. Eso forma como un triángulo, como se ve en la figura, y esto se traspola a un eje donde coincide en el centro las derivaciones, formando como el llamado eje hexaxial, que está compuesto por 6 derivaciones. Bueno, acá es lo que recién les comenté, cómo van las derivaciones de 1, de 2 y de 3. También quiero aclarar, por ejemplo, si yo estoy mirando al corazón desde el brazo derecho, yo veo que voy a tener, estoy mirando desde atrás, por eso la deflexión va a ser bien negativa, porque lo estoy mirando desde atrás. Si yo lo estoy mirando desde el brazo izquierdo, la deflexión va a ser no tan negativa, incluso puede ser isodifásica. Y si yo lo estoy mirando desde la pierna izquierda, la deflexión va a ser bien positiva porque se está acercando, ¿sí? Este es el eje hexaxial, que fue el que vimos recién, y lo que realmente va a representar es si yo voy viendo el corazón de diferentes lados como les había marcado, acá como muestra las fotos, desde la derecha, desde la izquierda, desde abajo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un eje de despolarización donde yo estoy mirando el corazón desde acá, desde el polo positivo, la deflexión va a ser, en esta derivación, va a ser una deflexión positiva. Si yo lo voy a estar mirando en esta dirección, por ejemplo, la deflexión va a ser positiva, pero no tanto.
¿sí? Va a ser menos positiva. Si yo lo estoy mirando casi perpendicular, entonces la deflexión va a ser isodifásica, ¿sí? Y si yo lo estoy mirando desde el lado derecho, exactamente desde atrás, la deflexión va a ser bien negativa. Ahí como muestra la figura. Otra de los temas que quiero que tengan en cuenta es las caras o las paredes del corazón. Depende de dónde yo lo esté mirando, yo puedo mirar la cara inferior, lateral, el septum, la cara posterior. Es por eso que yo entonces me voy a fijar, por ejemplo, si yo busco las derivaciones de 2, de 3 y ABF, estoy mirando el corazón desde abajo, puedo ver la cara inferior. ¿Entienden? Si yo estoy mirando, por ejemplo, la derivación ABL o de 1, entonces yo estoy mirando al corazón, por ejemplo, en la cara lateral más alta. Si yo lo estoy mirando desde ABR, lo estoy mirando desde la cara bien derecha, desde atrás, ¿sí? Entonces, de acuerdo a donde yo busque cada derivación, puedo evaluar las diferentes caras. Por ejemplo, de esta imagen es lo mismo, ¿no? Entonces yo tengo el corazón con el eje de despolarización, entonces de acuerdo a donde yo vea los electrodos o busque, ven cómo yo voy mirándolo de diferentes ángulos, ¿sí? Y diferentes caras, como si fuera algo en tridimensión. Para eso me sirven las derivaciones. Vamos a ver un poquito algunas características de las ondas del electro. Una es la onda P. La onda P dijimos que representa la despolarización auricular. Acuérdense que el estímulo se inicia en el nódulo sinusal, pasa del nódulo sinusal hacia las aurículas y despolariza toda la aurícula. Entonces se genera esta onda que tiene estas características. Dura entre 0,08 y 0,10 segundos. El voltaje debe ser hasta 2,5 milímetros y generalmente tiene una forma redondeada y monofásica, ¿sí? El lugar mejor que yo puedo buscarla es en D2. Puedo buscarla en todas las derivaciones, pero para ver qué características tiene esta onda, por ejemplo, busco en D2. Después tenemos que tener en cuenta que el estímulo pasa del aurículo al ventrículo por el nódulo aurículo-ventricular y ahí hay un tiempo, ¿no?, que demora el estímulo en pasar, como les dije recién, de una a otra cavidad, ¿sí? Ahí tenemos el nódulo sinusal, nódulo aurículo-ventricular. Entonces se registra como el segmento PR. El segmento dijimos que era una línea de base, ¿sí? No tiene ondas. Pero si a este segmento le agregamos la onda P, vamos a tener el intervalo PR. El intervalo PR es importante porque entonces es lo que me va a indicar el paso de la conducción eléctrica de las aurículas al ventrículo. Debe durar de 0,12 segundos a 0,20 segundos. Si hay alguna alteración en más o en menos, hay algún trastorno en la conducción auriculoventricular del electro, ¿sí? Ahí tenemos marcado en el electrocardiograma cuál es el intervalo PR. Tener en cuenta entonces, como les dije recién, cualquier alteración del intervalo PR, tenemos que tener en cuenta que hay una alteración en esta conducción. Por ejemplo, un bloqueo auricular. El complejo QRS está formado por 3 ondas. Este complejo representa la despolarización de los ventrículos. Tiene 3 ondas porque va de acuerdo a la parte del ventrículo que va despolarizando. Tenemos una onda Q, que es la primera deflexión negativa que le sigue a la onda P. La onda R, que es la primera deflexión positiva, que le va a seguir a la onda P y a la onda Q. Y la onda S es la primera deflexión negativa que le sigue a la onda R. Todo el complejo dura entre 0,06 a 0,10 segundos. El voltaje va variando. ¿Por qué? Porque esto va a depender de qué derivación esté mirando. Entonces puede ser entre 5 y 20 milímetros. Y la profundidad de la onda Q es importante tenerla en cuenta porque tiene que estar relacionada con la onda R. No debe superar 1/4 en la altura de la onda R. Si esto lo supera, hay alguna patología. La onda Q representa la despolarización del septum ventricular. La onda R de todo lo que es la masa miocárdica y la onda S de las paredes libres del ventrículo. Después tenemos el segmento ST. El segmento
El segmento dijimos que generalmente es una línea, no tiene ondas, y en este caso debe ser isoeléctrico, es decir, debe estar en la línea de base, y corresponde a la contracción sostenida de los ventrículos. Debe ser una línea horizontal y a nivel de la base. Ahí también coincide el inicio, o sea, cuando termina el complejo QRS e inicia el segmento ST, se llama punto J. Este punto generalmente también lo vamos a valorar porque si está sobre la línea de base o infra la línea de base, entonces también el segmento va a estar alterado. Ahí tenemos, por ejemplo, las alteraciones del ST, tanto en la imagen inicial, en el esquema, como en el electrocardiograma. Si ustedes lo pueden ver, ahí nosotros tenemos tanto infradesnivel como supradesnivel en algunas derivaciones. Otro segmento es el QT. El segmento QT es donde inicia el complejo QRS hasta donde termina la onda T. Este segmento también representa todo lo que es la actividad del ventrículo, tanto la despolarización como la repolarización ventricular. Es importante tener en cuenta porque cuando hay alteraciones en la frecuencia cardíaca, se debe corregir a través de la fórmula de Bassett. La fórmula de Bassett dice que se mide el QT en milímetros, entre R, el QT del electro, y se divide por la raíz cuadrada de los milímetros que hay entre R y R. Esto generalmente se puede calcular, hay múltiples aplicaciones que calculan el QT corregido según la frecuencia cardíaca. Es importante porque, bueno, también se los comento porque cualquier alteración en la frecuencia cardíaca, a veces si no lo corrijo parecería estar normal y cuando lo corrijo están alterados. Entonces es importante porque esto me indica, hay un montón de causas que pueden alterar y entonces detectar alguna posible después lesión posterior. Después tenemos la onda T, que es la repolarización ventricular, ya lo dijimos hace un ratito. Siempre va a ser positiva, siempre y cuando el QRS sea positivo, o sea, sigue siempre la positividad o no del QRS, habitualmente coincide. Mide entre más o menos alrededor de hasta 6 milímetros, especialmente en las derivaciones frontales, pero en las precordiales puede medir hasta 10. ¿Sí? Y como dijimos, también hay una onda U que puede o no estar presente, y si está presente también puede ser o normal o puede implicar algunas patologías, como por ejemplo la hipocalemia. Y esto representa una repolarización lenta de la red subendocárdica de Purkinje. La onda U que se ve mejor son en las derivaciones, especialmente la B2, B3, precordiales. Bueno, ahí tenemos un resumen de todas las ondas, intervalos y segmentos. También para resumir, quería comentarle que todo lo que es la repolarización ventricular estaba incluida el segmento ST, la onda T y la onda U cuando aparece. Resumiendo, las ondas P positivas son especialmente el D1, D2 y ABF, el intervalo PR que dura entre 0,11 o 0,12, como decía en la otra diapositiva, y 0,20 hasta 0,20 segundos. Siempre tener en cuenta que el ritmo sinusal lo podemos definir como la presencia de una onda P seguida de complejo QRS, que la frecuencia cardíaca normal es entre 60 y 100 latidos por minuto, y que también los intervalos, tanto PR como RR, en el caso de ser un ritmo sinusal, siempre son regulares. Bueno, ¿cómo interpretamos un electrocardiograma en este orden? Es decir, primero vemos el ritmo, si es sinusal o no, la frecuencia cardíaca, el eje eléctrico, y después sí vamos a medir y a evaluar las ondas y los segmentos. Entonces, sabemos que un ritmo es sinusal, como dijimos recién, cuando hay onda P seguida de complejo QRS. Es decir, yo sé que el estímulo se inicia en el nódulo sinovial. La frecuencia cardíaca hay varias formas de sacarla. Yo les voy a enseñar estas dos. Una para si el ritmo es regular. Si el ritmo es regular, yo puedo buscar
2 ondas R sucesivas y contar el número de cuadrados grandes o el número de cuadrados pequeños. Voy a dividir 1500 si tomo los cuadrados pequeños, dividido el número de cuadrados pequeños, o si tomo los cuadrados grandes, divido 300, divido los cuadrados grandes. ¿Sí? Esta es otra forma de evaluar la frecuencia cardíaca. Tomo un complejo que caiga justo en una de las líneas de los cuadrados grandes y me fijo el otro complejo donde cae. Y voy contando, según los cuadrados más grandes, 300, 150, 100, 75 y cae acá. Acá sería el próximo 60, o sea, cae entre 75 y 60. Esa sería la frecuencia cardíaca. Si el ritmo es irregular, acá lo que voy a hacer es tomar un segmento de tiempo. Por ejemplo, tomo 6 segundos, que son 30 cuadrados grandes, o puedo tomar, por ejemplo, 3 segundos, que son 15 cuadrados grandes. Cuento la cantidad de complejos y los multiplico. Si tomo 30 cuadrados, lo multiplico por 10, porque son 6 segundos. Si tomo 15 cuadrados, lo multiplicaré por 20, porque son 3 segundos. Esto para que me entre en un minuto. Bueno, ahí tengo algún ejemplo para que ustedes practiquen y saquen la frecuencia cardíaca. Bueno, lo otro es cómo saco el eje eléctrico. Acá me vuelvo al eje exaxial, que está dividido en grados, ¿sí? 0 grado y se va haciendo de 30 en 30, ¿sí? Las líneas punteadas son porque el vector empieza desde acá. Por ejemplo, en el caso de ABR empieza desde acá y va hacia allá. En el caso de, por ejemplo, de 3, perdón, empieza desde allá. Las líneas punteadas serían lo negativo. Pero también si yo lo divido en 4 cuadrantes, ¿sí? De la línea de 0 grado, esto es positivo y esto es negativo. ¿Sí? Entonces, el eje normal de despolarización está en este cuadrante, que está en lo que es en blanco, ¿sí? Especialmente en 60 grados. ¿Sí? Y si yo veo que el eje está hacia la izquierda, hacia arriba, ¿sí? Menos 30, menos 60, menos 90, está hacia la izquierda, está desviado hacia la izquierda. Si el eje está más 20, más 100, más 150, está el eje hacia la derecha. Es decir, el corazón está desplazado a la derecha. Si no, está desplazado a la izquierda o está normal dentro de este sector. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el eje eléctrico? Primero buscamos si hay una derivación en el electrocardiograma isodifásica, es decir, una derivación que tenga la misma cantidad de cuadraditos hacia arriba que hacia abajo. En esa derivación, que es isodifásica, me voy al eje y busco la perpendicular. Por ejemplo, si yo tengo una isodifásica en D1, yo me fijo la perpendicular de D1 es ABF. Entonces yo digo que el eje está en ABF. ¿Sí? Si la perpendicular está, por ejemplo, en ABL, el eje va a estar en la perpendicular de ABL es de D2, por ejemplo. Va a estar acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si no hay isodifásica? Si no hay isodifásica, voy a fijarme cómo está la derivación en D1, si son positivas o negativas, y cómo está en ABF, para por lo menos saber qué cuadrante está. Si D1 es positiva, va a ser de la línea para acá. Si es negativa, va a ser para este lado. Y acá lo que hago es contar la cantidad de cuadrados positivos y le resto la de los negativos. Y lo traspolo acá. Lo mismo hago con ABF y lo traspolo acá. Si es positiva, va para acá. Si es negativa, va a ir para arriba. ¿Sí? Trazo las perpendiculares en los puntos y después trazo la diagonal y esa va a ser, el resultante va a ser el eje eléctrico del corazón. Después hay otras formas también para hacerlo, pero no me quiero, acá se lo explico. Si no lo entienden, cualquier cosa, eso lo vemos en la clase cuando nos encontremos. O le pregunta al doctor Minghetti que va a dar la clase de arriba. Acá tenemos algunos de los de electros también que les dejo para que puedan practicar, sacar la frecuencia cardíaca y el eje. Creo que esto. Bueno, muchas gracias.